El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le ha pegado tremenda revolcada dejando públicamente en ridículo al senador uribista Miguel Uribe Turbay por salir con una de sus tantas estupideces. E igualmente también le ha dado tremenda paliza al presidente de Guatemala por sus recientes ataques y groserías contra él, el ministro de Defensa y el gobierno de Colombia. Pero antes de hablar los detalles, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos si no lo has hecho hasta ahora. Y entonces el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, le contestó de la siguiente manera al senador uribista Miguel Uribe Turbay frente a su pregunta, diciendo ¿renunciará Petro? Y citando a un artículo de la revista Dinero sobre una supuesta postura pública que ha asumido el ministro de Hacienda Ocampo respecto de la edad de pensión, el aumento de la edad de pensión. Pero lo que el presidente Gustavo Petro le contestó al senador Miguel Uribe Turbay fue lo siguiente: no sueñes, amigo Uribe Turbay, los sueños neoliberales hace tiempo son pesadilla. No habrá aumento de edad de jubilación. Deja de engañarte con tu prensa. Tremenda humillada la que le ha pegado el presidente de Colombia, y lo hace básicamente con dos elementos. Uno, le está diciendo usted está mintiendo y se está engañando usted mismo, creyéndole a medios de comunicación que buscan desinformar, que buscan engañar a la opinión pública, porque no es cierto, ya lo he dicho, ya lo ha ratificado, dice el presidente Petro, que no voy a aumentar la edad de pensión, y eso es solamente una estrategia de medios de comunicación para desinformar a la opinión pública, para meter miedo, para meter presión, para generar una atmósfera negativa frente al gobierno del cambio, que por su filosofía siempre va a apostar por beneficiar a los más necesitados, a los trabajadores, y no perjudicarlos con reformas pensionales que aumenten la edad, sino por el contrario, que les traigan más beneficios a los trabajadores de Colombia. Y por otro lado, en este mensaje también lo que está diciendo el presidente Petro es que esas políticas de aumentar la edad de pensión son políticas neoliberales y no progresistas, no políticas de izquierda. ¿Y por qué lo dice? Porque sobre esto hay ejemplos por montones. Por ejemplo, dentro de la manera neoliberal de gobernar al país, se han hecho cosas como en momentos de crisis no se ayuda al pueblo, no se salva al pueblo le toca salvarse al mismo como pueda, pero cuando la crisis perjudica a los grandes empresarios, a los millonarios, a los banqueros, ahí sí aparece el Estado Salvador. Entonces es el mundo al revés, es la ley del embudo. En lugar del Estado proteger a los más débiles, que es su verdadera función, porque los ricos y los fuertes se pueden proteger a sí mismos con su dinero y con su poder, lo que hace el Estado es estar siempre al servicio de estos ricos, siempre al servicio de las élites, protegerlos a ellos, contratarlos a ellos, prestarle dinero a ellos, sacar leyes que los favorezcan a ellos, y siempre al pueblo perjudicar. Eso pasaría con una reforma pensional que busca aumentar la edad de pensión, como ya en el pasado han hecho muchas veces en diferentes reformas los gobiernos de derecha en el país, que siempre busca perjudicar al trabajador y beneficiar a los banqueros, a los dueños de las finanzas, a los dueños de los fondos de pensiones. Por eso el presidente Gustavo Petro dice que esos son sueños neoliberales que obviamente no van a ver en su gobierno, y de esta manera le pega una humillada pública a Miguel Uribe Turbay.
Pero ¿por qué el senador uribista Miguel Uribe Turbay salió con este tema? Lo hizo porque el presidente Gustavo Petro había el 16 de enero afirmado ante estos rumores y esta mala atmósfera y esta desinformación que se estaba generando en medios, había dicho claramente, primero renuncio antes de subir la edad de pensión. Entonces, por supuesto, los uribistas sueñan con que el presidente tenga que renunciar, con que él termine cediendo arrodillado a estos grandes empresarios, a estas élites que siempre han gobernado el país, pero que no lo eligieron a él presidente, que estuvieron con otros candidatos porque precisamente sabían que con el presidente Gustavo Petro no iban a tener esas garantías de seguir manejando la economía y el país a su antojo y a sus intereses. Por eso no fue Gustavo Petro la apuesta a estas élites, por eso el presidente Gustavo Petro tampoco les debe la presidencia y por eso no deja de ser un sueño, como lo llama él, un sueño neoliberal, el que él termine cediendo y haciendo lo que ellos quieren. Pero lo que hace Miguel Uribe Turbay para creer que puede engañar al pueblo y presionar una supuesta renuncia del presidente Gustavo Petro es un artículo de la revista especializada en temas económicos, la revista Dinero, que dice que el ministro de Hacienda Ocampo no ha descartado esa posibilidad de aumentar la edad de pensión. Pero el presidente Gustavo Petro dice, es falso, no desinformen, estos son medios diseñados para engañarlos y para manipular con este tipo de noticias. Y lo dice porque, por supuesto, el presidente Gustavo Petro, con ese anuncio en Twitter y con lo que muy probablemente ha hablado muchas veces con su gabinete y con su secretario de Hacienda, ya ha dejado claro que este tema de subir la edad de pensión está descartado y que si se trata de ayudar a las finanzas del país, de ayudar a el sistema pensional del país, no es aumentar la edad una de las opciones que él como presidente contempla y por ende su ministro de Hacienda tampoco la debe contemplar. Y es que el senador Miguel Uribe Turbay no es la única estupidez, no es la única idiotez con la que salen las redes sociales dentro de su afán desesperado de tener un protagonismo como oposición. Es decir, ese tal discurso o propuesta de la oposición inteligente que el mentor de la derecha política más radical del país, el señor Álvaro Uribe Vélez, anunció que harían desde el momento en el que el presidente Gustavo Petro asumió el poder, pues no se ha cumplido. La tal oposición inteligente no ha existido, porque estos personajes como Miguel Uribe Turbay, que compite fuertemente con Miguel Polo Polo para ver quién hace más estupideces entre ellos dos, pues acude a toda clase de falacias, de mentiras, de fake news y de cuanta cosa se le atraviesa en la cabeza para intentar criticar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, eso lo ha intentado hacer también haciendo un ridículo monumental y mundial con el tema de la persecución judicial, política por parte del gobierno de Guatemala y sus funcionarios judiciales, sus fiscales, contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez. ¿Por qué decimos que salir a aprovechar oportunistamente esta situación para criticar al gobierno nacional y para decir que el ministro Velázquez debe salir, debe ser entregado a las autoridades de Guatemala, como lo dice acá en este trino en Twitter el senador Miguel Uribe Turbay? Pues esto, porque es absurdo, porque la misma comunidad internacional ha rechazado estas actitudes del gobierno de Guatemala. Ya vamos a verlo en detalle porque primero vamos a revisar qué fue lo que el senador Miguel Uribe Turbay dijo.
Dijo, el ministro de Defensa está vinculado a corrupción con Odebrecht en Guatemala. Por lo tanto, debe apartarse del cargo. Por su parte, Petro debe honrar la Convención Interamericana contra la Corrupción, ojo con la palabra, y contribuir con la justicia guatemalteca. Pues aquí está el meollo del asunto, porque la comunidad internacional, el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, ONGs internacionales, activistas tanto de derechos humanos como contra la corrupción dentro de Guatemala han denunciado hasta el cansancio que en Guatemala hay un régimen corrupto que gobierna este país. De hecho, ese régimen corrupto, mucho más corrupto que los regímenes que ha tenido, los gobiernos que ha tenido en el pasado Colombia, porque así lo indican las investigaciones de las entidades especializadas en estos temas, mucho más corruptos que Colombia. Ha sido de tal gravedad este tema en Guatemala que por eso en su momento se creó una comisión internacional dedicada a investigar este tema para buscar darle un punto final, solucionar esta situación gravísima de ese país. Y precisamente es internacional porque no había confianza en que los propios ciudadanos de Guatemala por sí mismos no se fueran a dejar corromper. Y en esa comisión internacional creada por las Naciones Unidas, pues estuvo por su mérito como un buen magistrado en la rama judicial colombiana, como alguien que ayudó a destapar la corrupción de la parapolítica y del narcotráfico y de las mafias que hacían parte de toda esta cadena criminal en Colombia. Por todos esos buenos antecedentes, el hoy ministro de Defensa, en ese momento reconocido abogado y ex magistrado Iván Velázquez, pues jugó un papel fundamental en esa comisión que hizo este trabajo para destapar la corrupción en Guatemala. Y por eso ese régimen corrupto que hoy vuelve a gobernar, que hoy está cuestionado internacionalmente por entidades muy serias, por gobiernos muy serios, por muchos países del mundo, pues viene ahora a perseguir no solo al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, sino a muchos funcionarios que hicieron parte de esas comisiones, que hicieron, por otro lado, activismo o todo tipo de actividades para destapar y condenar esa corrupción en el país. Entonces están en este momento en el proceso de venganza y demostrar que ellos supuestamente eran inocentes y que los malos eran los que los investigaron y los que los condenaron. Por eso es que hacen esto que están haciendo. Y el uribista de Miguel Uribe Turbay, como todos los demás uribistas desesperados, salen a pegarse de esto, haciendo un ridículo mundial. Porque el mundo hoy considera que lo que está pasando con la Fiscalía de Guatemala, con los antecedentes que ya tenían, es algo inaceptable y son claramente actividades no objetivas, no serias, sino motivadas por la corrupción en ese país. Y en esta misma línea es que el presidente de ese país, que obedece a estos mismos intereses y estos mismos grupos denunciados, pues ha salido a apretar, a aumentar la tensión diplomática con el gobierno de Colombia, pero además de una manera muy cínica, porque son ellos, porque son sus fiscales, porque son sus políticas las que generan la crisis diplomática al atreverse a nada más y nada menos que al ministro de Defensa de otro país como Colombia, un país muy importante para América Latina, y siendo el ministro de Defensa pues nada más y nada menos que el segundo hombre en la cadena de mando de la fuerza pública después del presidente, es decir, se están metiendo con una persona muy muy importante para la seguridad y para el país, generan esta crisis, salen a los medios diciendo que lo van a procesar, que lo están investigando, y cuando el gobierno de Colombia responde como debe responder, con fuerza, con contundencia, ahora dicen que ellos
son las víctimas y que el gobierno de Colombia está actuando mal. Un cinismo absoluto que solamente criminales de la peor calaña tienen, están acostumbrados a eso. Y este cinismo se ve muy evidente cuando el presidente de Guatemala no solo ha salido a insultar al gobierno de Colombia, al presidente Gustavo Petro, por haber llamado a consultas a su embajadora en ese país para revisar la situación y analizar una salida o incluso el romper las relaciones diplomáticas con ese país si insisten en este actuar mañoso, torciendo la verdad y torciendo la justicia. Entonces no solamente han insultado al gobierno de Colombia, al ministro de Defensa, sino que además dicen que llaman a la cordura al presidente Gustavo Petro. Como si los locos, los que desataron este problema, hubiéramos sido los colombianos y hubieran sido nuestro gobierno y no ellos, con su actuar descarado de perseguir al hoy ministro de Defensa del país solamente por haber cumplido hace muchos años la misión encomendada por la ONU de destapar la corrupción en su país. Por eso el presidente Gustavo Petro le responde con contundencia y también le pega una humillada pública con los argumentos que utiliza al presidente de Guatemala diciendo: cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conducen a la sociedad al genocidio. La historia de Guatemala y Colombia están llenas de genocidios por entregar el Estado a las mafias. Aquí, por supuesto, el presidente Gustavo Petro habla desde los hechos, habla desde la experiencia, porque efectivamente los momentos más oscuros, más sangrientos que ha vivido Colombia, en los cuales corrupción, Estado, fuerza pública, clase política corrupta se unieron para llegar al punto de incluso cometer masacres, como ha sido condenado no solamente por la justicia colombiana, sino por la justicia internacional, que ha hallado en varias sentencias bien sustentadas, bien probadas, culpables al Estado colombiano, a políticos colombianos, a empresarios colombianos, a la fuerza pública colombiana, culpables de cometer estas masacres, estos genocidios, como los llama el presidente Gustavo Petro, contra la población colombiana, solamente porque no pensaban como ellos, solamente porque entre una población determinada había activismo, había críticas, o uno que otro miembro de un gran pueblo podía tener relaciones con grupos ilegales, ponían a pagar al pueblo entero, con muertes, con dolor. Entonces, a esto es lo que el presidente Gustavo Petro se refiere, que ya Colombia ha vivido esa historia y que Guatemala la ha vivido. Y que por ende, ser un gobernante que permite que estas mafias sigan enquistadas en el poder, que estas mafias sigan gobernando, es someter a los países a la eterna violencia. Esa eterna violencia de la que Colombia quiere salir a través de un proceso de paz total, que precisamente los que han estado vinculados a esas mafias y a esa violencia son los principales opositores hoy. Y ese poder corrupto que también tiene que abandonar Guatemala. Si quiere salir de la pobreza, quiere salir quiere salir de la violencia y quiere evitar que la violencia aumente y se vuelva peor en ese país. Por ende, actitudes como perseguir a quienes hicieron un trabajo de investigar y destapar la corrupción en ese país, pues es obedecer a esas lógicas de la corrupción y de las mafias gobernando, y por eso lo que el presidente Gustavo Petro le ha dicho al presidente de Guatemala es contundente y obedece además a lo que la comunidad internacional piensa hoy de el gobierno y de funcionarios del gobierno de Guatemala, y solamente los uribistas radicales obtusos, en su afán de querer atacar al gobierno de Colombia, no quieren ver
y están solos y la comunidad internacional no los apoya en su discurso de considerar al ministro de Defensa alguien malo y a las autoridades de Guatemala unas autoridades serias que están haciendo las cosas bien, sino que, ya sabemos, están graduados con nombre propio como corruptos, quienes dicen administrar justicia en ese país. Con esto entonces queda claro, amigos y amigas, el presidente Gustavo Petro le ha dado tremenda peinada, tremenda humillada, tanto al uribismo y al señor senador del uribismo, Miguel Uribe Turbay, cuyo único mérito para estar en el Senado es vociferar cuanta cosa se le atraviese al estilo Polo Polo, cuyo único mérito para estar allí es haber pertenecido a familias políticas y haber sido un perrito faldero más del uribismo. Y el presidente Gustavo Petro también, con contundencia, ha dejado totalmente desarmadas las posturas cínicas, las posturas irracionales, las posturas descaradas del gobierno de Guatemala contra el gobierno de Colombia, al que ahora ellos acusan de actuar mal cuando el problema lo han generado ellos, persiguiendo a un funcionario tan importante del gobierno de nuestro país como es el ministro de Defensa. Muchas gracias por ver este video, no olviden dar me gusta, compartirlo en WhatsApp, en redes sociales y nos vemos en un próximo video.